Advertencia: el siguiente programa puede dañar la sensibilidad de algunos televidentes. Contiene escenas dramatizadas e imágenes fuertes. Se le solicita prudencia al espectador. Extranormal, portal desconocido, Castillo Bellucci. Parajes de antaño, que pese a la modernidad de la ciudad capital hoy en día, representan un puente entre el pasado y el futuro. Y así llegamos a los vestigios del antiguo Castillo Bellucci, enclavado en el centro del barrio La Leona, un lugar de grandes emociones. Entre ellas, historias de antaño, de espectros y fantasmas que al caer la noche deambulan por el lugar. A estas horas de la noche sí, da miedito. Como siempre el mismo sentimiento de la casa atrae todo lo que es el callejón y se siente el frío. A veces, o sea, uno no puede estar ahí solo, parado unos 2 minutos porque ya siente la presencia, el malestar de estar ahí, entonces uno prefiere mejor no estar ahí. Los callejones empedrados, las antiguas casas, los rostros de sus habitantes son los testigos fieles de una interesante historia, la cual guarda muchos relatos, cuentos y leyendas de un emblemático sector de la capital hondureña, el antiguo Barrio Berlín, hoy en día conocido como el barrio La Leona de Tegucigalpa. Muy pocas personas saben de la existencia de un lugar que parece casi encantado, un castillo levantado en el siglo pasado, que pese a su deteriorado estado, producto del inclemente paso de los años, mantiene vivo el aporte de los constructores italianos de la época. Este castillo, denominado así no por la grandeza, sino más bien por la réplica que quiso hacer su autor original, expresa una fusión muy interesante entre las costumbres europeas de este barrio. Este barrio tuvo una tradición y una migración muy importante y significativa de una cultura mixta, ¿no? De alemanes, de italianos, de franceses. En realidad en esa época mi abuela fue una madre soltera que se unió con él en una unión libre. Ya estaba mi padre, de ahí venimos nosotros y esa unión siguió hasta que los dos fallecieron. Y se mezclaron completamente con la población originaria. Tanto así que los matrimonios entre hondureñas, hondureños y extranjeros ha sido una tradición desde hace aproximadamente 2 siglos en realidad, que hoy sus descendientes todavía habitan en forma silenciosa y casi anónima edificaciones con un pasado lleno de historia. Es el legendario Castillo Bellucci, el lugar que hace volar la imaginación de quienes habitan en sus alrededores, aquellos que mantienen vivas las esperanzas de verlo un día resurgir de los despojos y convertirse en una referencia arquitectónica del territorio hondureño.
Los mismos vecinos que se niegan a la idea que esta emblemática edificación quede sepultada por el desinterés de las autoridades responsables de preservar los recintos culturales de la historia de Honduras. Justamente, quizá el abandono de las autoridades, ¿verdad?, no permite que el barrio exprese todo su esplendor en belleza arquitectónica y en tradiciones culturales. Tal es el caso del Castillo Bellucci. El Castillo Bellucci, por un crecimiento desordenado de la ciudad, ha quedado atrapado entre una serie de edificaciones posteriores, desde luego, a la edificación original, que hacen que seamos pocos realmente los que tengamos un acceso pleno a este paisaje, ¿verdad?, que ofrece la ciudad y su historia. Esto ha sido algo que ya se ha hecho varias veces. Por ahí tengo un reportaje donde se mira que en los 80s una alcaldía levantó algo, hicieron documentos, hubo un decreto, pero solo quedó en papeles. Falta voluntad política. Voluntad política, presupuestos, que alguien lo ponga en un presupuesto. Esta fortaleza, muy diferente a las construcciones de la edad moderna en el territorio hondureño, fue durante sus mejores tiempos el hogar de una familia que dejó a su comunidad un aporte especial, el cual va más allá de una construcción. Con cariño, quienes compartieron con ellos sus años de vida mientras eran niños, reviven con nostalgia sus momentos en este lugar de ensueño. Presencias extranormales rondan los alrededores del Castillo Bellucci. El equipo de Extranormal, Portal Desconocido, llega al lugar. El Castillo Bellucci, cuyos detalles se deben a la influencia italiana y el origen de su constructor y dueño, Alberto Bellucci, quien junto a Augusto Bressani y Giovanni Belli los impusieron su estilo arquitectónico en el barrio Berlín de esta capital. Bueno, La Leona siempre ha sido un barrio completo, con sus molinos, en sus alrededores con todo lo necesario, un parque que es una belleza, que es una joya para todo capitalino, no solamente para los que vivimos acá. Y no se puede quedar atrás esta joya olvidada que se llama Castillo Bellucci. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando todavía estaba en pie y cuando todavía estaba habitado. De hecho, la parte que tenemos aquí atrás, en el torreón, ahí era habitada por el sastre de aquí del parque, del barrio, donde nosotros acudíamos a hacer los uniformes para ir a la escuela o al colegio. También si querías comer tortillas calientes, era el lugar para venir a comprar tortillas recién hechas y de maíz en aquel tiempo todavía. Sí, era muy lindo. Paredes encaladas, pisos de piedra, patios y casas alrededor, ¿no? Gradas que te llevaban directamente al centro de Tegucigalpa. Y de hecho era uno de los atajos más cortos. Si querías evitar la Cuesta de las Damas, que resultaba muy pesada, te podías venir por la Pedrera y subir de manera descansada atravesando el Castillo Bellucci y llegar al parque, ¿verdad? Las columnas talladas en piedra, los arcos que en su momento eran los portales de acceso y un pequeño torreón son parte de la construcción de la época. En ciertos sectores no había alumbrado eléctrico. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el Castillo Bellucci, cuando los primeros personas que vivían ahí se alumbraban con ochones de ocote, no había electricidad. Entonces, yo conocí, por ejemplo, a don Abel Ponce, doña Eva Medina, que inclusive vivían ahí en ese torreón que está a mi espalda, y que fueron los gente que vivieron como 48 años ahí. Y hasta que pues, ya terminó ya de arrendar el castillo, vivieron ahí. Y ellos me contaban
y tuve la oportunidad de conocerlo, pues, así como tenían empotrados en una cueva donde estaba el baño, el caracol con una puerta con una grada de metal para entrar, y tenía dos senderos que bordeaban todo lo que era el castillo. El castillo tenía sus dos torreones con la parte frontal, que era pues muy bonito. Tenía la parte también como que era postmodernista, hacia el lado de la calle, sector norte, que eran casas normales. O sea, había una conjunción ahí de arquitectura, porque lo que era el castillo en sí era piedra de cantera, piedra de color y una era blanca, pero natural. De aquel lugar propio de la sociedad italiana, cuyos pasillos y torres albergaban a personas pudientes de la época, se convirtió allá por los años 50 en cuarterías de familias de bajos recursos económicos, como ser la vivienda de un sastre y el lugar en donde se vendían las tortillas del barrio La Leona. 20 años después, debido a su deterioro, fue abandonado para pesar de toda la comunidad. Hemos, como vecinos, tenido muchas reuniones con distintas autoridades, tanto a nivel municipal como de secretarías de Estado que deberían de estar involucradas en un rescate del centro histórico. Sin embargo, como toda la población sabe, los intentos que se han hecho han sido en plazas, han sido en ciertas calles, que sí tienen un valor desde luego significativo y relevante, pero no ha sido una intervención integral que permita que quienes todavía habitamos en el centro podamos mostrar a la ciudadanía y al mundo el verdadero perfil de la ciudad. Este barrio tiene una tradición de mostrar su perfil paisajista, pero también tiene, y eso es desconocido por la población, una tradición arquitectónica y una tradición también de la historia y el folclore vivo, porque no ha muerto. Pero parte de ese folclore son los relatos de los alrededores del castillo, en donde existe una casa abandonada, según los vecinos, embrujada y cargada de actividad fantasmal. Llegamos para verificar in situ lo que cada noche atormenta a los transeúntes. Fue cuando intentábamos cruzar frente a la casa embrujada por las deterioradas gradas que fuimos sorprendidos por un extraño ente. Se abre un portal de enlace a entidades infernales del inframundo. ¿Y cuál es qué es lo que pretenden esas entidades cuando se posicionan así de un lugar como este? Bueno, lo que pretenden es desestabilizar al ser humano. ¿Los vecinos? Sí, el ser humano en general, a los vecinos que pasan por ahí, los que viven cerca. Bueno, justamente esta calle es la calle que conduce, o el sendero Bellucci, así se le llama porque hay una propiedad más adelante donde está pues construido un antiguo castillo. Pero justamente aquí donde nos encontramos, esta es la propiedad. Esta es la propiedad donde los vecinos aseguran que se ven este tipo de cosas, sobre todo los sonidos, ¿verdad? Los ruidos. Las paredes son muy delgadas, en este caso han habido momentos en los que las personas ya no han podido conciliar con el sueño debido a las manifestaciones por parte de los espíritus de estos lugares. Don Alberto, ¿qué nos puede decir? Al es verlo... bastante normal, pero es bueno siempre estudiar la historia de la casa, a ver qué desgracia o qué acontecimiento sucedió ahí en el pasado. ¿Usted logra sentir ese tipo de energías cuando Claro, las casas tienen? Se siente... ¿Y en esta ocasión? Sí, se siente energía negativa. Bueno, de repente los vecinos nos manifiestan que exactamente en este sendero, no puede estar más de 2 minutos porque siente cuestiones extrañas. Escalofríos. Vamos a tratar de acercarnos un poco más porque según lo que nos dicen Alberto, este es el punto exacto en donde se da las apariciones. Justamente esa ventana que usted ve ahí. No sé si Gerson. Vas a captar eso. ¿Tenemos la toma, Gerson?
No, es aquí abajo, es aquí. Ah, gírate. ¿Lo viste? ¿Escuchás allá? Por acá. ¿Escuchaste por acá? A tu izquierda. Acerquémonos un poco. Exactamente ahí donde están esos arreglos. Cuidado. Véngase, Alberto, con cuidado. Ay, o sea, lo antiguo de este sendero nos dificulta el acceso. ¡Dios! En breve, descubran lo que le sucedió a nuestro equipo de investigación frente a la casa embrujada del barrio La Leona. Para sentirse como en su tierra, Bellucci, migrante italiano, quien fue un destacado constructor que contribuyó a la nueva faz arquitectónica de Tegucigalpa en los albores del siglo XX, comenzó la construcción en el año de 1920, en el que hoy en día se conoce como el Sendero Estrecho, y que debido a las edificaciones modernas, le han dejado oculto y casi inadvertido para las personas que transitan por la zona. Los alrededores vivimos gente tradicional, gente que nacimos, que crecimos aquí, que muchos vamos a morir acá si Dios quiere. Entonces, nosotros tratamos de preservar todo esto para las generaciones que vienen. Y hacemos énfasis en el parque y hacemos énfasis en los alrededores. Ojalá que haya apoyo gubernamental para poder recuperar esta joya de arquitectura y esta joya que en algún momento ha sido representativo de la capital. Hubo un momento en que todo el mundo conocía el castillo de Bellucci y ahora desafortunadamente hay generaciones que no conocen, hay generaciones que se asustan cuando se dan cuenta que hay un castillo enclavado cerca del centro de Tegucigalpa que nadie conoce. Entonces vale la pena promocionarlo y vale la pena rescatarlo. Justamente en esta zona donde nos encontramos, una historiadora insigne, ¿verdad?, de nuestro país, Leticia Oyuela, hizo uno de los principales rescates de esa historia intangible, cómo el castillo Bellucci representó y representa todavía, pese a que está a punto de colapsar, una historia tras de sí de una migración europea importante a nuestro país, que, como lo digo, mezclada con nacionales, marcaron un hito en el componente histórico, político, cultural. Pero la salida de Alberto Bellucci con rumbo a El Salvador, lugar donde pasó sus últimos días de vida, fue el inicio de la caída de su estructural obra, la cual quedó en manos de administradores que en la actualidad han dejado prácticamente en el abandono. Muy triste porque, estamos dentro del casco histórico y sin embargo hay joyas arquitectónicas que no hay el apoyo gubernamental para poder recuperarlas, ¿verdad? Y quedan enclavadas donde nadie las puede apreciar. Por ejemplo, ahorita hemos podido apreciar el castillo por la fineza de Jorge, que lo tiene como un monumento dentro de su propiedad. Y eso es fabuloso. Ojalá que las autoridades pudieran fijarse más en este tipo de tesoros que tenemos y que podemos ofrecer como la cara bonita de Tegucigalpa. Los relatos nos cuentan que una vez abandonado, criminales y delincuentes se ocultaban en su interior, mientras atemorizaban a los transeúntes. Ante ello, los vecinos se dieron a la tarea de sellar el acceso hasta que las autoridades competentes determinen el momento preciso para rescatar tan emblemática edificación. No me gustaría que perdiera el valor histórico como reliquia, ¿ok? O sea, yo creo que
los trabajos serían afianzar lo que se pueda rescatar todavía y alrededor hacer, por ejemplo, espacios habitacionales que puedan servir para museos o para galerías o vistas hacia la ciudad, porque estamos a una altura que nos permite ver parte de Tegucigalpa de manera muy bonita. Ojalá que alguien pudiera pensar en eso y que pudieran interesar también a los herederos, porque si no estaría destinado a que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos ya no puedan conocer esto y se pierdan una parte rica de la historia de Tegucigalpa. Tenemos que preservarlas y tenemos que contar de generación a generación y tenemos que traer a los niños a que conozcan, para que nadie les cuente después, sino que puedan decir que ellos estuvieron aquí en el Castillo de Beluchi, joya de Tegucigalpa, joya de La Leona, igual que el parque. Entre las peticiones de los preocupados vecinos es que se convierta en una galería de arte, un rincón para la literatura, entre las interesantes propuestas de un rescate de la cultura hondureña. La verdad, llantos no, pero sí escuchábamos como voces, como ciertos murmullos, susurros, entonces eso lo altera a uno, y la verdad que las paredes de todas estas casas son súper delgadas, entonces se escuchan como pasos, golpes, y eso a uno lo descoloca porque el hecho de que esté inhabitada, uno piensa muchas cosas. Entonces, por ejemplo, de mi casa se aprecia muy bien lo que son las ventanas, y cuando uno observa esas ventanas, uno pues siente como la vibra de que no está bien, no hay nada bueno ahí, pues, o sea, es como oscuro, se siente, o sea, la casa, para empezar, toda la estructura está como, no hay pisos, o sea, está lleno de tubos, hay nido de todo, o sea, es súper raro. Una vez que entramos hasta comida, entonces como que hacían ritos adentro, como que hacían rituales y todo ese tipo de cosas. Los mismos individuos que como entraban indigentes, por eso tapamos la pared. Entonces como entraban indigentes, como que hacían ritos, como que hacían cosas, brujería y todo ese tipo de cosas. Dios, ¿qué fue eso? ¿Eso? ¿Grabaste eso? Allá por... ¿Qué pasó? por ¿Qué pasó? ¿Qué ahí. pasó? Cayó algo. De arriba. Alan, de arriba. Eso cayó de arriba. Justo de las láminas. Bueno, es que justo esta es la propiedad en donde dicen de que había una lechuza. Exactamente. ¿Por qué las lechuzas se posicionan de este lugar, de esos lugares, Alberto, de su experiencia? Lugares predilectos para ellas porque son lugares oscuros, siniestros, lúgubres, que les despiertan el interés. Claro que sí, los animales la sienten esa presencia antes que el ser humano. Ellos lo captan mejor. Y sobre todo a esta hora, la una y minutos. A esta hora realmente se dan más este tipo de fenómenos o sin importar, puede ser a cualquier hora del día. Mayormente es en la noche, pero en el día también se presentan ese tipo de manifestaciones. ¿De qué forma se puede pronunciar esto? De diferentes formas, gritos, ruidos, puertas que se cierran, ventanas. Solamente lo que nos comentaba los vecinos que viven a un costado de esta estructura, que escuchan hasta... Como pleitos, como peleas. Como que estuvieran raspando las paredes. Sí, yo creo que en esta propiedad ocurre alguna desgracia. Y eso se debe a esa presencia. ¿Cómo qué tipo de desgracia? Un problema pasional. La esposa mató a la esposa, etc. Bueno, la verdad es que sí, yo siento que deberíamos de ir sacando un poco, tratando de desalojar. Al parecer la temperatura desciende. ¿Por qué sucede? Es por las energías negativas del inframundo. Cuidado.
Lamentablemente pues no tenemos pues acceso a la propiedad porque los mismos vecinos aseguran que por el temor tuvieron que cerrar los principales accesos, pues, ya que los dueños de la propiedad pues no tienen interés en preservarla y realmente es eso lo que le resta a la vecindad. Pero ya para terminar esta visita, Alberto, ¿qué deben hacer los vecinos en estos casos para poder mantener una estabilidad con este tipo de energías, para poder, o sea, aprender a convivir con ellas? Tienen que tener bastante fe, creer en Dios y estar preparados siempre. ¿Dejan de aparecer o...? Bueno, es difícil porque la propiedad está cerrada, no se le ha dado ningún tratamiento espiritual. ¿Podría esto amarrarlo con los dueños, ya que los dueños no quieren venderlo, pero tampoco quieren hacer este tipo de rituales para liberar la propiedad? ¿Tendrá algo que ver la presencia de esas energías? También, sí, influye. Luego de ser testigos de las energías retenidas en la edificación, nuestro interés por conocer más del legendario barrio La Leona y las aterradoras historias de sus habitantes, decidimos extender nuestra investigación. Este lugar es parte de la historia casi desconocida de Tegucigalpa. Cuentos, historias y leyendas que en la actualidad se niegan a desaparecer. Soy Rebeca Martínez y estoy en busca de lo desconocido. Buenas noches. Este programa está dedicado a quien en vida fuera Guillermo Simán. Una fracción de sus recuerdos siempre vivirá con nosotros.